Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido a esta sede de ANSE, de la Adoración Nocturna Femenina Española en Madrid. Y bueno, pues aquí me alegro mucho de que muchos además ya conocéis también a Marino Restrepo, el misionero laico católico que está aquí en misión. Ya es la segunda vez que tenemos, ¿no?, la fortuna de que nos acompañe y que nos dé un poco de luz y un poco pues no sé, que nos hable, que siempre nos ilumina mucho. Bueno, pues no sé qué más decir, que les agradezco por venir. Marino, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y bueno, pues aquí, además, precisamente el tema que ha elegido es Jesús en la Eucaristía, que es lo que más hacemos aquí, adorar al Señor, acompañarle, intentar reparar, intentar, ¿no?, entrar en su corazón y que pues, conocerle un poquito mejor, ¿no? Y bueno, pues ya está. Pues mucho gusto en saludarlos a todos. No sé si esto está prendido. Sí. Para mí es un honor estar acá y sobre todo porque estamos en un templo que es presencia eucarística, que es batalla espiritual eucarística, que es el centro de nuestra fe, nuestro poder y nuestra fortaleza. Por lo tanto, pues es algo muy grande, aunque pase tan desapercibido. Pero nosotros que conocemos por fe este misterio de la Eucaristía, sabemos que estamos tratando algo insondable, porque yo me atrevo a hacer una reflexión sobre la Eucaristía, pero ¿quién podrá describir ese misterio? Pues nadie. Yo no pretendería hacerlo, pero sí sé que por gracia del Espíritu Santo, nosotros, por los misterios que hay en nuestra fe, que los administra el Espíritu Santo a su manera, puede que por medio de nosotros podamos recibir pues como casi una caricia del cielo sobre la Eucaristía, algo que nos inspire aún más. De por sí es nuestro alimento y nuestra fortaleza. Voy a pedirle al Espíritu Santo que nos dé una palabra donde nos quiera llevar para comenzar. Y abro aquí en la epístola a Tito y dice, capítulo 1 desde el versículo 10, contra los falsos doctores. Porque hay muchos rebeldes, vanos habladores y embaucadores, sobre todo entre los de la circuncisión, a quienes es menester tapar la boca, porque son hombres que trastornan familias enteras, enseñando por torpe ganancia lo que no deben. Uno de ellos, profeta suyo, dijo: cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndeles severamente, a fin de que conserven sana la fe y no den oídos a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para los limpios todo es limpio, mas para los contaminados y no creyentes nada hay limpio, pues su mente y conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Son abominables y rebeldes e incapaces de toda obra buena. Palabra de Dios. Pues para nosotros este es un lenguaje muy familiar, porque vivimos en medio de una iglesia que es una batalla completa contra las tinieblas y una iglesia que el diablo siempre quiere mundanizar,
y se mundaniza en muchos aspectos, y es una tristeza cuando nosotros entramos en una renovación espiritual, por decirlo así, o en una conversión, y encontramos toda esta desobediencia, insolencia y abominaciones que ocurren en nuestra iglesia. Pero yo pienso, y siempre lo he visto, de que todo esto que vemos malo en la iglesia debe inspirarnos, porque lo primero que uno siente cuando ve cosas malas en la iglesia es la necesidad de que uno se santifique, porque ¿cuál es la otra vía? Sería resentirse. Por lo tanto se dejó corromper, porque el mal aparece simplemente para corromper. Y si uno deja que el mal haga eso con su corazón, ya perdió, ganó el diablo. Entonces por eso yo pienso que el encontrar el mal que hay en la iglesia debe santificarnos, porque entonces uno sabe, pues es que para yo combatir este mal, yo tengo que ser muy bueno, ¿no? Tengo que santificarme. Es lo único que le da vida a todo eso que está muerto por el pecado, y además que es la única posibilidad de que algo cambie, ¿no? La santidad. Sabemos que precisamente la Eucaristía es para nosotros esa presencia permanente de lo que sucedió cuando el Señor vino. Porque yo pienso que generaciones tras generaciones han aparecido en este mundo y han sido llamadas por el Espíritu Santo para ser parte de este cuerpo místico de Jesucristo, y se han despertado al misterio eucarístico. Como dice la palabra de María, de la Virgen, dice, y ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Esto representa un caminar, una peregrinación con el misterio, porque se refiere la palabra al misterio de todo lo que iba viviendo y encontrando, tan extraordinario y también tan doloroso. Pero al mismo tiempo es para nosotros una escuela muy grande como almas que somos en el exilio, en el destierro. Es una escuela para entender que todos estos misterios los vamos guardando en nuestro corazón. Cada uno de nosotros tenemos esos momentos, esos instantes con el Señor en Eucaristía. Hay una naturaleza como muerta en nosotros, que es nuestra naturaleza inferior, la carne, que no siente nada, que no tiene absolutamente ninguna experiencia extraordinaria al comulgar o al orar, pero hay otra que está viva y que reacciona en una forma mística, muy adentro de nosotros. Y guardar esos secretos en el corazón es ir teniendo este diálogo íntimo interno con el misterio, que no solamente se transmite desde nuestra alma, que se está impregnando y bañando con ese misterio a medida que peregrinamos por este mundo y por dentro de la iglesia, sino que el Espíritu Santo también para cada alma tiene su pedagogía y su momento, su tiempo. Por eso a veces encuentro uno personas que han estado orando mucho por alguien, como mi madre oró por mí 47 años, y nunca vio mi conversión, pero un año después es cuando el Señor me llama. Pero muchas personas preguntan, ¿por qué no hay un cambio? ¿Por qué esto? Y siempre la respuesta es, Dios tiene un tiempo con cada alma, ¿no? Y uno no sabe cuál es ese tiempo porque solo Él lo conoce. Pero uno no puede interferir en el tiempo de Dios, y tampoco puede hacer su oración de intercesión condicional, porque se sale del barco, ¿no? La oración es incondicional, es en la voluntad de Dios. Y por eso este misterio eucarístico, seguramente todos nosotros podemos regresar al momento de la primera comunión y regresar a la preparación, la confesión y todo eso que sucede.
Mi familia siendo católica, sin embargo, la preparación mía para la primera comunión no fue una preparación extraordinaria. Yo he visto, por ejemplo, en algunos lugares del mundo por donde viajo, en una oportunidad en Filipinas, estaba en un pueblo pequeño y estaban preparando los niños que iban a recibir la primera comunión ese día. Y seguramente la catequesis había sido así de intensa como fue ese día, pero era algo tan extraordinario y los niños que iban a recibirla estaban en un estado casi de éxtasis y yo decía, ¿y a nosotros qué nos pasó? Pero la realidad es que Dios tiene un lenguaje particular con cada persona, con cada cultura, dentro de la misma iglesia, ¿no? Son misterios de cómo Él trata a cada raza, cada cultura, cada tribu, ¿no? Porque somos como tribus del Señor. Y el misterio se va desvelando en nuestra vida, especialmente cuando recibimos esta inmensa gracia de la renovación. Ustedes saben, cuando uno va a lugares de peregrinación como Fátima, Lourdes, Medjugorje, Guadalupe en México y tantos otros, ¿no? Uno encuentra pues muchos testimonios, gente que está viviendo una experiencia extraordinaria, como también encuentra las masas de gente que van y vienen sin ninguna reacción, pero en el corazón nadie sabe lo que sucede. Pero todo esto es como un río lleno de espíritu que navega por dentro del cuerpo místico del Señor, que es la sangre del Mesías, y que nos alimenta en una forma extraordinaria en la Eucaristía, porque todo esto que estamos hablando termina en la Eucaristía, porque la Eucaristía está hecha de nuestra redención, que quiere decir está hecha de cada uno de nosotros, porque el Señor vino a salvarnos a todos. Entonces esa Eucaristía es el cuerpo del Señor, que es cabeza del cuerpo místico. Por lo tanto, esa Eucaristía es todo nuestro cuerpo también, somos parte de Él. Y por eso la relación que tenemos con la Eucaristía es una relación personal y mística, porque es sangre en la cual circulamos. Esa es la Eucaristía. Estamos adentro de ella, no estamos afuera. La comunión con la Eucaristía es la comunión con la propia sangre espiritual que fluye por dentro de nuestra vida en Dios. Y por eso, hablando del tiempo que tiene el Señor con cada alma, me refiero también a que el alma, cuando aprende a abrirse a Dios y al amor de Dios, pues Dios lo va adentrando mucho más por esos pasillos hermosos por los cuales se llega al centro del corazón del Señor. Y esa invitación es una invitación que solo Dios puede hacerla llevándonos de la mano, porque es entrar a un estado que si no entramos de la mano del Señor nos desintegramos, porque son gotas de amor que tienen que entrar así, por gotas, porque no resistiríamos recibirla toda en un mismo momento. Es imposible. Por eso vamos como vasijas de barro, que nos llama San Pablo, vamos caminando en este misterio y poco a poco, con esas gotas que el Espíritu Santo nos va dando de este misterio, vamos abrazando la realidad eucarística en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos vivido el momento de adoración al Santísimo, en la que estamos ahí al frente del Señor, y nuestro corazón quiere entender qué está haciendo ahí? Porque hay dos cosas importantes para entender. Una, verdaderamente todo mi ser entero, todo mi ser cree que Jesús está vivo ahí, verdaderamente, porque la religión puede ser un engaño, ¿no? Nos podemos mentir con nuestra propia religión, lo que quiere decir que yo puedo leer
la palabra revelada. Yo puedo leer mi doctrina en el catecismo. Yo puedo recibir cátedra que me ilustra sobre los misterios de la fe. Yo puedo entrar en la mística de lo que es el Espíritu Santo, que se manifiesta por medio de ese pan, de esa Eucaristía. Pero nada de eso quiere decir que yo creo que el Señor está vivo en la Eucaristía. La prueba es esta. Muchas veces escucho personas que me dicen, ¿usted qué me recomienda para yo durante una hora de adoración estar alerta, que no me duerma, que esté concentrado en lo que estoy haciendo? ¿Qué me recomienda hacer? Y siempre les digo, ¿sabe cuál es mi más grande recomendación? Que se asegure que usted crea que el Señor está ahí en esa hostia. Porque si ese es Dios, si ese es quien es Jesús, ¿cómo se va a dormir? ¿No? ¿Cómo va a tener que buscar algo que hacer para estar ahí? Cuando usted está al frente de lo más grande. No hay nada más grande. Debía estar en éxtasis cuando está al frente de Él. Queda sin aliento porque es lo más grande. Y si usted se duerme, si usted tiene que buscar oficio para estar ahí presente, entonces es como cuando dejan cuidando a un niño y la señora viene a coser y viene a hacer no sé qué mientras mira al niño, ¿no? Entonces yo vine a acompañar al Señor y me tengo que entretener para acompañarlo, ¿no? Hay algo ahí que no está bien y mucha gente no revisa eso. Y no estoy diciendo que es un pecado, porque no vamos a demonizar algo tan hermoso como es llegar a visitar al Señor. Yo estoy hablando desde la perfección, ¿cierto? De cómo adentrarnos más. Y entonces no es un defecto hacer lo que yo acabo de explicar, de decir que me tengo que ocupar porque si no me duermo. Pues sí, eso sucede, pero lo que sucede es esto también. Ustedes ven cómo Pedro se atreve a caminar sobre el agua. Si cuando ve al Señor y le dice, si eres tú, que yo camine sobre el agua. Y se va, se atreve a irse. ¿Quién se atreve a caminar sobre el agua? O sea, piensen en eso. Él se va a caminar sobre el agua. Y claro, más adelante se hunde. Y el Señor le pide todo. Le dice, hombre de poca fe. ¿Sí? Después de que caminó ya por el agua. O sea, lo normal humanamente sería que lo aplaudiera por haber dado 10 pasos, ¿no? Porque gran hazaña, ya está aprendiendo Pedrito, pero no, el Señor quería todo, el Señor quería que Pedro llegara y le llamó la atención. Entonces con la Eucaristía exactamente lo mismo, el Señor quiere que nosotros estemos al frente de esa Eucaristía y que lleguemos hasta allá. Él quiere no que lleguemos un pedacito, 10 pasos, sino que lleguemos del todo a la Eucaristía, entremos allá, nos sentemos con Él allá. Y eso hay que hacerlo, por eso es que el Divino Maestro quiere la perfección, eso lo quiere. Yo comparto siempre un testimonio que es trascendental en mi vida misionera, sobre unos jóvenes a quienes le estaba dando un retiro en Portugal y en uno de los descansos había una sesión corta de preguntas y uno de los jóvenes me dijo, ¿por qué Dios es invisible? Y yo pensé, pues no le voy a responder con la respuesta fácil. La respuesta fácil es porque sí, porque otra, ¿no? Pero yo dije, no, yo le dije, te voy a responder cuando regresemos. Y el descanso era para la comida, pero yo ni comí, me fui al Santísimo. Y le dije al Señor, yo no puedo responderle a este joven porque sí. Yo necesito que siembres en mi corazón algo que nos adentre más en esta pregunta. Y me quedé mucho rato hasta que era la hora de irme y nada, yo no tenía ninguna claridad. Y cuando ya me paré para irme, inmediatamente recibí toda la claridad. Y el Señor dice, yo no soy invisible, yo soy perfectamente visible,
Por eso te pido que seas perfecto para que me puedas ver. Eso, cuando yo llegué y les conté esto a los jóvenes, hubo un silencio en ese lugar que podía oírse un alfiler caer. Era un silencio increíble y fue muy hermoso porque eso nos elevó, nos pasó a otro lado, ¿no? Porque es la realidad con la Eucaristía. El Señor dice, yo estoy aquí en la Eucaristía, pero tienes que llegar adentro de este misterio para que me puedas sentir, para que puedas saber que es verdad, para que puedas asimilar mi presencia y te des cuenta que este misterio es tu realidad, es tu pan, tu alimento, soy yo que estoy acá, yo, Jesús. Y esto es transformante, pero así como Pedro no pudo dar todos los pasos para llegar, así también nosotros tendremos que vivir este caminar de Pedro también, que no se llega del todo en cada intento, pero sí se llega porque Pedro llegó después. Ustedes se dan cuenta cómo muere, ustedes se dan cuenta todo lo que él vive después cuando se llena de ese Espíritu Santo. Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo que él en ese momento todavía no había recibido. Sin embargo, Dios y el alma son un misterio, cada uno de nosotros con el alma, y debemos tener pues no solamente esta paciencia, sino esta fe y esta confianza de que Dios realmente camina con nosotros, porque pensar que yo no soy digno de verdaderamente recibir la gracia de ser el gran adorador al Santísimo, y que seguramente siempre estaría ahí indiferente y siempre estaría ahí a medio palo, como dicen. Pensar eso no es justo, porque nuestro camino de fe es un camino de gracia, y Dios nos ha dado la gracia ya al llamarnos a esta iglesia que es su iglesia, su milicia, su ejército, y eso ya es un gran honor y una gran responsabilidad, y por lo tanto tenemos lo más grande, fuimos escogidos. Jesús le dice a los apóstoles cuando llegan asombrados de todo lo que vieron cuando Él los envió y en el nombre suyo hacían maravillas. Y el Señor dijo, sí, vi a Satanás caer como una estrella fugaz, pero lo más importante es que sus nombres están escritos en el libro de la vida eterna. Entonces, precisamente, partimos de ahí, partimos de que nosotros hemos sido escogidos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Esto es muy grande, es la plataforma desde la cual nos debemos lanzar al crecimiento espiritual en Dios, que tenemos que hacer, todos tenemos que construir ese edificio espiritual, porque ese edificio espiritual es el que nos lleva al cielo. Ustedes saben que estamos ascendiendo y otros descienden. El que está en pecado mortal y no está con Dios está descendiendo. El que está en gracia y va construyendo su edificio espiritual hacia Dios está ascendiendo. Entonces, todas estas etapas de nuestra vida espiritual, que son únicas y personales entre el alma y Dios, tienen un ritmo, tienen un paso, pero nosotros somos responsables de serle fieles a la intención. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Hasta dónde hemos realizado la necesidad de tomar decisiones entrañables sobre este misterio? Primero, cuando hablamos de la Eucaristía y hablamos de ser adoradores del Señor, entonces la intención nuestra debe ser, Señor, yo necesito que me des la gracia de yo estar seguro, confiado y absolutamente integrado a la realidad de tu presencia en esa Eucaristía, en ese pan. Y esa debe ser como una jaculatoria mía que le estoy dando al Señor constantemente como adorador. Yo cada vez que tengo la oportunidad
de estar en adoración al Santísimo, siempre llego y le digo al Señor, aquí viene este sordo, mudo y ciego, ¿no? Señor, no veo nada, no oigo nada, no te puedo decir nada. Si tú no me ayudas, si no tienes misericordia conmigo, ¿qué será de mí? Ayúdame a que mi corazón entienda que tú estás acá, que mi corazón entienda que el Dios Todopoderoso está acá. Esta naturaleza mía enceguecida y ensordecida por mi humanidad, que ha sido pecadora, que te ha traicionado, que no ha sentido tu amor, necesita de ti. Y es muy bueno uno declararse culpable, ¿no? Es el reo que llega a decir, sí, yo soy culpable, Señor, yo soy culpable, y tienes derecho a sentenciarme a los infiernos si tú quieres, pero aquí vengo a acudir a tu misericordia, porque tú eres un Dios bueno, y te pido que me ayudes si tú quieres, que me rescates y me ilumines, me inspires, me despiertes, me eleves hacia ti, me adentres en tu misterio eucarístico y me ayudes a que este pan sea la luz de mi vida, mi amor, mi fortaleza, mi alimento y también mi misión. Porque sabemos que la misión más grande que tenemos nosotros como católicos es la Eucaristía. No hay otra misión. Nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Somos eso. Se habla siempre de acumular tesoros en el cielo. Ustedes saben que la palabra nos pide eso. Y hay muchas reflexiones sobre qué es eso, cuáles son los tesoros en el cielo. Y los tesoros en el cielo están compuestos de algunas cosas que ya conocemos, pero el más grande de todos es la Eucaristía. ¿Cómo se acumula la Eucaristía como tesoro personal en el cielo? Pues nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Por eso, si yo soy fiel a Dios, si estoy en gracia de Dios y vengo a comulgar, en ese momento me convierto en una antorcha de luz. Y el Señor hace maravillas por medio mío, porque ustedes saben que en Getsemaní Jesús le pedía las primeras 2 veces que fue que no se durmieran. Ahí esto es un paralelo con lo que yo les decía de dormirse en el Santísimo, precisamente porque estamos en el Santísimo, en adoración, estamos en Getsemaní, estamos acompañando a Jesús a salvar almas. Sabemos que una capilla de adoración es un Getsemaní donde el Señor está rescatando almas. Porque ¿cuál era la copa que no se quería tomar el Señor? Esa copa que eran todos los que se iban a condenar. Él no quería tomarse eso. Y por eso le pedía a los apóstoles que no se durmieran, porque Él los usaba a ellos como testigos ante el Padre para rescatar más almas. Y por eso la adoración al Santísimo, somos esos apóstoles ahí presentes que el Señor usa ante el Padre para rescatar almas. Entonces cuando comulgamos, si estamos en gracia, una persona puede estar muriendo en ese instante, en pecado mortal, en grave peligro, y el Señor rescata esa alma con la comunión que estamos recibiendo. Así de grande es. Y quién sabe cuántas otras cosas. El Señor puede detener una guerra, el Señor puede detener un genocidio, puede detener cosas espantosas en el mundo con una comunión. Es así de grande es. Entonces, ¿cuáles son los tesoros que acumulamos en el cielo? Nuestra misión eucarística es el más grande tesoro, porque nada de eso podremos ver durante esta vida terrenal. Pero todo estará presente ante Jesús en el momento de nuestro juicio personal. Y esos son los tesoros. Eso es donde el demonio no puede entrar. El gran acusador que va a estar presente en ese juicio, por ahí no puede entrar. Cuando llega el tesoro que tenemos acumulado,
Satanás no puede ni ver, porque es un tesoro hecho de luz. Es como uno de los tesoros que el Señor me ha mostrado, de los que nos llevamos muy valiosos al cielo, si entramos al cielo y en el juicio personal, es el amor al prójimo, sobre todo cuando nos damos incondicionalmente al prójimo, porque cada uno de nosotros tenemos un ángel guardián, y ese ángel es luz, es un ser de luz. Y cuando nosotros ayudamos a una persona, cuando apoyamos a alguien, cuando amamos, cuando perdonamos, cuando hacemos un acto de amor, el ángel de esa persona nos da luz y se convierte en un banco de luz. Eso es parte de lo que el Señor me reveló como la economía del alma. Está hecha de luz. Entonces, los tesoros en el cielo son luz. ¿Cuánta luz hemos acumulado al caminar por este mundo? Dese en cuenta, en una oportunidad estaba yo en una esquina, en una ciudad, esperando que cambiara la luz. Y paró al frente mío un bus con niños de colegio, muy pequeños. Y yo estaba un poco como apagado ese día. Y miré hacia el bus y había en una de las ventanas un niño con una sonrisa así de grande, con unos ojos, parecía un ángel, seguramente era un ángel. Y lo miré y me llenó de luz, me llenó de alegría, me dio una fuerza. Cuando pasé ya estaba hecho otra persona. Y el Señor me estaba mostrando cómo es que nosotros podemos ser luz en todas partes y llevarle luz al prójimo por el amor tan sencillo como ese, que es un instante que cruza por la calle, que nunca se volverá a repetir, ¿no? Algo extraordinario, pero queda marcado en el libro de la vida. Ahí queda ese momento de amor. Y por eso nuestro capital de luces es el capital de bendiciones de los ángeles del prójimo. Por eso es que el Señor habló de esos 2 mandamientos que reúnen los 10, todo el decálogo: amar a Dios y amar al prójimo. El amor al prójimo es el secreto más increíble de nuestra peregrinación. Y lo llamo secreto porque es lo menos descubierto. ¿Sí? Nosotros podemos llegar a entender con mucha sencillez el amor a Dios por encima de todas las cosas. Porque si tenemos fe, si estamos caminando con Dios con un interés sincero, sabemos Dios tiene que ser primero. Eso es muy claro. Pero cuando hablamos amor al prójimo, ahí viene algo que no tenemos realmente tan localizado, porque puede ser que lo tenemos localizado en una forma primaria, pero no en una forma extraordinaria, que es la que necesitamos para que se convierta en un inmenso tesoro de luz. Y para eso debemos entender que entre más comprendemos el misterio del amor al prójimo, más luz tenemos, más nos elevamos, porque sabemos que estamos ascendiendo hacia la luz. Y si amamos al prójimo, comenzamos a superar niveles, porque todo lo de Dios está hecho de jerarquías, de niveles. Cuando yo tuve la experiencia de ver el abismo del infierno, vi cómo habían cientos de niveles de condenación. También cuando tuve la experiencia en ese mismo lago donde estaba, del purgatorio, eran cientos de niveles que ascendían hacia la luz. Cuando Jesús habló de San Juan Bautista, decía: Juan es el profeta más grande que ha habido y que habrá, pero el más pequeño de los cielos es más grande que él. ¿Se dan cuenta cómo él está hablando de jerarquías, de alturas, de niveles? El mismo Señor nos lo enseñó con sus palabras, porque si usted mira bien ese pasaje y le pone el corazón a eso, ¿qué dijo el Señor? ¿Cómo así?
pues es que lo que está diciendo es eso, que hay niveles, que podemos adentrarnos en Dios todo lo que podamos, pero para hacer eso es con el amor. Por eso hablaba de la Eucaristía expuesta en la adoración al Santísimo, y hablaba de que nosotros necesitamos caminar hacia Él, caminar hasta llegar donde Él está, allá en ese pan. Hay que llegar allá. Y cuando venimos a adorar, esa debe ser la intención más importante. Donde yo estoy arrollado, decirle al Señor, Señor, quiero llegar allá. Yo quiero llegar ahí donde estás tú. Llévame allá, que cada vez que venga a adorar, entre ahí a cenar contigo, que entre ahí a hablar contigo, que entre ahí a sentarme contigo, porque eso es lo que quiero lograr. Yo no quiero venir aquí a sentarme conmigo, porque son las dos opciones. Yo me puedo sentar conmigo y por eso tengo que ocuparme, porque soy yo el que está sentado ahí, no estoy sentado con Él, pero yo quiero llegar allá, yo quiero sentarme contigo, Señor, allá quiero llegar. Y esto es algo que debe estar muy claro en nuestro corazón. Por eso pienso que cuando hablamos de capillas de adoración perpetua, estamos hablando de algo extraordinario que yo vi en una oportunidad con mucha claridad en una capilla de adoración en Irlanda, y era que muchos conventos se han cerrado, se han caído, conventos de monjas de clausura, porque se han perdido en la nueva era, en el lesbianismo, en quién sabe cuántos pecados. Ustedes saben que el demonio odia la adoración al Santísimo, porque es el más grande golpe que se le puede dar. Por eso es que el ser humano que más odia el demonio en esta tierra es un sacerdote santo. Eso para él es la pesadilla. Un sacerdote santo hace temblar los infiernos con solo despertarse por la mañana. Con eso, sacude los infiernos. Porque no hay nadie, ningún ser humano que tenga un poder más grande sobre los infiernos que un sacerdote. Entonces, ¿qué sucede? Porque el sacerdote, ¿qué es lo que representa realmente? Pues la Eucaristía, nada menos. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Claro, entonces entender que nosotros somos llamados a descubrir esta batalla espiritual con responsabilidad. Estamos en una batalla feroz y sabemos que la batalla es contra la iglesia, y la iglesia somos todos nosotros. La batalla es contra la familia, que es la cuna de la iglesia. Los matrimonios católicos están enfrentados a los demonios más espantosos, los sacerdotes, los religiosos, los misioneros como yo. Es una guerra de cara a cara con el mismo Satanás, que nos quiere volver pedazos, ruinas, eso es. Pero nosotros somos del ejército de la victoria. Tenemos esa roca de David, aquí la tenemos, y si somos fieles, nadie nos puede tumbar. Satanás no puede con nosotros. Es más, huyen los demonios cuando caminamos en fidelidad, porque llevamos todo el poder, un poder que no pueden con él. Entonces, la adoración al Santísimo lo que hace es llenar todos esos espacios que quedaron vacíos, con todos los conventos que hemos perdido, y también con todos los sacerdotes que hemos perdido. Estoy hablando de los que hemos perdido por el pecado, porque miren, acabo de llegar de darle una reflexión a unas religiosas aquí en Madrid, y esta mañana estaba con otras religiosas en otra ciudad cercana, y siempre que les hablo a ellas, siempre les hablo de lo importante que es entender que los votos que se hicieron, y sobre todo religiosas de clausura, esos votos son el pulmón de la iglesia, nada menos. Esas monjas de clausura son un pulmón contra las tinieblas. Pero esa monja que está consagrada
tiene que estar constantemente vacía de sí misma para que el Espíritu la pueda usar todo el tiempo. Entonces, cuidarse de las murmuraciones, de todo tipo de resentimiento contra las hermanas de la comunidad, contra la superiora. Cuidarse de toda clase de tentaciones y desviaciones, inclinaciones, malos pensamientos, pasiones desordenadas. Les toca vivir una vida de absoluta santidad, porque si no, no sirven para nada. O sea, claro, Dios tiene misericordia con el pecador, pero cuando un pecador llega al nivel de la consagración y hace votos con el Señor, eso es el apóstol que ya vivió Pentecostés. ¿Qué pasó con ellos cuando sucedió Pentecostés? Pedro, que nadie le dijo eso, sino el Espíritu lo arrastró, lo empujó como un ventarrón al balcón de ese cuarto de arriba. Y tremendo discurso que sale, lo entendieron en todos los idiomas, y él habló en su sencilla lengua, y todos lo entendieron. Y había mucha gente que hablaba muchos idiomas diferentes, pero era la fuerza del Espíritu Santo que lo arrastró, y entonces por eso lo pudo utilizar el Espíritu. Y miren las cosas tan grandes que hizo, porque antes con Pedro no podía hacer eso. Pedro no daba la talla. Entonces, para que nosotros lleguemos a hacer lo que somos llamados a hacer, porque es que nos escogieron para eso, esa es nuestra misión. Tenemos que desocuparnos de nosotros mismos. A Pedro, ¿por qué lo empujó ese ventarrón al balcón? Porque ya Pedro estaba vacío, estaba lleno de ese fuego que cayó del cielo. Ya estaba lleno, y ese fuego es el que se lo llevó. Y no lo soltó hasta que lo crucificaron, no lo soltó. Por ahí tuvo sus cascabeleos, como dicen, pero se enderezó rapidito. Y miren que ese es nuestro llamado. Precisamente asimilar este misterio eucarístico es asimilar nuestra milicia, porque esa Eucaristía está testificando nuestra presencia. Por eso esa hostia expuesta es el testimonio que nos dice: yo soy Jesús, ¿y tú quién eres? ¿No? Eso es lo que está haciendo ahí. ¿Tú quién eres? ¿Y qué viniste a hacer acá? ¿Viniste a adorarme? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Y todo el Señor es un maestro increíblemente estricto, firme, exigente, y el amor que nadie puede imaginarse, el amor más grande, el amor más increíble. Pero como es amor verdadero, exige con verdad. No exige. Cuando Jesús habla con la samaritana en el pozo de Jacob, la samaritana dice: ustedes dicen que hay que adorar a Dios en el templo de Jerusalén, y a nosotros se nos ha enseñado a adorarlo aquí en el pozo de nuestro padre Jacob. Y él dijo: llegará el día en que no adorarán a Dios ni en Jerusalén ni acá, sino en espíritu y verdad. Y esto es algo que debemos entender en Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es espíritu y verdad, y es el testimonio de la promesa. El Señor Jesús nos prometió y cumplió, y ahí está vivo. Él dijo: estaré con ustedes todos los días de su vida. Ahí está. Pero creemos que está ahí. ¿Qué estamos haciendo ahí? Y es importante tener esta claridad para que podamos adentrarnos más en este Divino Maestro, y el Maestro nos exija más y nos adentre más en Él, y crezcamos más para que nos elevemos más mientras estamos acá, en el día que se apellida de hoy, como lo llama San Pablo, mientras vamos en camino, que es la oportunidad que tenemos. ¿Cuánto nos falta? Nadie sabe, y esa debe ser nuestra gran preocupación. ¿Cuánto tiempo me queda? No lo sé. Muy grave, porque estoy preparado. ¿Cuánto me he elevado? ¿Cuánto he crecido? No lo sé. Más grave todavía. Por eso es que tenemos que despertarnos y entender la responsabilidad tan grande que tenemos, una responsabilidad extraordinaria
que nos llama el Señor, camina hasta mí, hombre de poca fe, como le dice a Pedro, y nos está diciendo a cada uno de nosotros, no te hundas, camina hasta mí. Y eso es lo que sucede cuando estamos en adoración al Santísimo, estamos mirando al Señor, pero de repente nos sentimos, es ahí donde estamos sentados y no allá con Él. Y entonces Él está allá diciendo, ven, camina hasta acá, donde yo estoy, ven. Y esta llamada es la llamada de nuestra vida. Por eso yo encuentro que las capillas de adoración perpetua son la oportunidad de crecimiento espiritual más grande que se le pueda servir a nuestra milicia. Ustedes saben cuánta gente se la pasa de retiro en retiro, de taller en taller, de peregrinación en peregrinación. Y todo eso es bueno si es que contribuye para nuestro crecimiento. Pero el retiro espiritual más perfecto es la adoración al Santísimo. No hay nada igual. Si usted quiere ir a un retiro espiritual de verdad, váyase a adorar al Santísimo. Ese es un retiro perfecto, porque entre más lo haga, más va a aprender a irse hacia el Señor. Donde lo logre, logró lo más importante, lo logró. Y ahí se llena de ese espíritu, se llena del Señor. Y va a tener una transformación total en medio de la más grande sencillez, porque las cosas de Dios son pequeñitas. Por eso es que siempre se dice, el demonio está en los detalles. ¿Por qué está el demonio en los detalles? Porque Dios se hace tan pequeño en todo que Él tiene que buscarlo en los detalles. Y por ahí es donde se mete, porque el Señor aparece así de pequeñito. Miren, naciendo en Belén, cosas así, ¿no? Huyéndole a Herodes, cosas absurdas para el hombre. Dios haciendo eso, naciendo en una pesebrera, huyéndole a un rey malo que Él mismo creó, sacando una moneda de un pescado, que como mandó a Pedro para pagar impuestos, cosas que son increíbles, pero Dios hace las cosas así. Y por eso es que Él decía, tienes que ser perfecto para que me puedas ver. Porque es que nosotros tenemos una dificultad para encontrar a Dios moviéndose entre nosotros. ¿Y por qué es eso? Porque somos muy grandes y entonces no vemos lo chiquito, y ahí Él está, es en esa pequeñez. Pero como somos tan grandes, no podemos ver lo pequeño y pasa desapercibido el Señor día y noche. Entonces el pedido de Dios es, hazte pequeño como niño para que entres a mi reino. Y la adoración al Santísimo es la invitación más grande y poderosa para hacernos pequeños, porque es el niño que viene a visitar a su padre y tiene que estar ahí como ese niño, y está ahí al frente de su padre y le está diciendo, mira quién soy, mira en qué me he convertido yo, Señor, auxilio, auxilio. Y esto es un don maravilloso. Entiendo que durante la pandemia se perdieron varios miembros adoradores al Santísimo de esta capilla, de este templo, y faltan adoradores al Santísimo para reemplazar a esas personas que partieron, que seguramente están con el Señor, porque si eran adoradores, personas mayores, se imaginan, el Señor las amaba, las ama o los ama. Y por eso qué bueno que se riegue la palabra por ahí para que inspiren la gente para que venga a adorar al Señor. Es el regalo más grande que le pueden hacer a su ciudad, a su familia, a esta nación, a la iglesia. No hay nada más grande que eso. Es el aporte más importante, estar con Jesús ahí. Y Él soluciona todo lo demás. Así es como busca primero las cosas de arriba y todo lo demás te llegará por añadidura. Y eso es absolutamente cierto, y seguro que la mayoría de ustedes tienen eso muy claro. Yo lo tengo claro. Yo cada que miro para arriba, ese es el camino, por ahí va,
Ya lo de abajo, cuando miro, ya está arreglado, ¿no? Y no es magia, es amor, es una gracia. Y Dios lo hace. Él es fiel, Él es el fiel, Él es fiel primero. Y todo esto, teniéndolo claro en nuestro corazón, la ayuda es extraordinaria, porque nuestra vida entra en paz y entra en gozo y se llena de esperanza y ya no tenemos el drama de la vida. No estamos angustiados ni complicados. Ustedes saben que el drama de la vida está hecho del amor propio. De eso está hecho el drama. Por eso es que jamás podemos pretender de que el sufrimiento es nuestro. Jamás nos debemos apropiar del sufrimiento. Cada que usted esté sufriendo, acuérdese de esto. El sufrimiento le pertenece a la cruz, no a usted. Entonces, no se haga grandes alardes de cuánto ha sufrido y no como una trompeta anuncie cuánto le duele, sino acuérdese que eso le pertenece a la cruz, no a usted. El sufrimiento no es nuestro. El sufrimiento es del cuerpo místico, es para crecer y reparar todo lo que el Señor quiere reparar. San Pablo dice, en mí se termina de completar todo lo que falta por completarse de los dolores del cuerpo místico del Señor, que es la iglesia. Y eso es una descripción increíblemente perfecta de lo que somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos entender que somos piedras vivas del templo de Dios, instrumentos de reparación, y ninguno de nosotros debemos ser una célula que está atascando el flujo de la sangre del Mesías, sino que debemos ser una célula saludable por donde fluye el amor de Dios, esa sangre del Mesías. Y para eso no podemos apropiarnos del dolor, no podemos apropiarnos del sufrimiento y las pruebas de este mundo, porque nos convertimos en un coágulo de sangre que obstaculiza la célula que nosotros somos llamados a ser. Entonces es muy peligroso. Hay que estar libres de coágulos. No podemos ser un coágulo. Tenemos que ser fluidez, y para eso no podemos apropiarnos del dolor, para nada, de ningún sufrimiento, de ninguna prueba. No, eso es parte del flujo de la vida. Que todo está mal, sí, pero todo pasa, como dice Santa Teresa de Ávila, ¿cierto? Ustedes conocen muy bien eso. Pasa, todo pasa. ¿Por qué se va a aterrar por lo que está pasando? ¿Por qué se va a desesperar? ¿Por qué le va a dar drama a lo que está viviendo? No, eso no nos pertenece. Eso le pertenece a la cruz. Nosotros le pertenecemos al amor de Dios como milicia. Un soldado valiente no se queja, no está al frente de la línea, me van a matar, me hirieron una pierna. No, nunca se oye un soldado decir eso. Está al frente y ya lo despedazan de pronto, pero allá en pedazos queda, pero en medio de su fidelidad a la batalla. Y eso somos nosotros. Estamos al frente y no tenemos que ser llorones, ni llenarnos de miedo, ni de negatividad, ni angustias de ninguna clase. Estamos al frente y ya nos vamos. ¿Ustedes saben cuánto tiempo nos falta? No sabemos. Pero ¿cuánta gente han enterrado ustedes? La gente se muere y nosotros estamos de turno, ¿no? En cualquier momento nos llaman. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? ¿Cuál es el drama de la vida? No debe haber. Porque la preocupación más grande que debemos tener es llegar hasta ese Jesús que está allá en la Eucaristía, llegar hasta Él. Así como le dijo a Pedro, hombre de poca fe, porque le faltaban unos pasos, y no lo aplaudió. Él quiere que lleguemos, y por eso llegar al Señor es darlo todo, completamente, entregarle la confianza a Él. Miren ustedes el misterio de Santa Faustina Kowalska y la Divina Misericordia. ¿Qué es lo que escribe abajo? Esa frase que Jesús insiste, lo importante que es: Jesús, yo confío en ti. Imagínense la urgencia de Él para darnos a entender esto que estoy diciendo. Hay que entregárselo al Señor. El sufrimiento no nos pertenece, es para Él. Entonces, al hacer eso, ya estamos convertidos en esas células vivas y el Señor feliz.
porque eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Y por eso la adoración eucarística es un don extraordinario, porque venimos a adentrarnos con el Mesías y Él sabe todo lo que necesita. Ustedes saben, si esta capilla está acá, las intenciones que el Sagrado Corazón tiene son importantísimas, porque siempre es que Él con su presencia va a rescatar almas. Entonces es muy grande, muy grande, muy grande cuando estamos ahí, pero cuando estamos ahí de verdad, ¿no? Como decía yo, la monja que está resentida, llena de murmuraciones y quién sabe qué, pues no sirve como instrumento del Espíritu Santo. Igual, si yo vengo a adorar al Santísimo, estoy lleno de mí mismo, en el drama de mi vida, ¿de qué sirvo? El Señor no me puede usar. Él me ama y me perdona, claro, porque Él me ama, pero no sirvo de nada. Es como cuando tienen un hijo loco o un hijo calavera, la oveja negra de la casa, se ama, pero no sirve para nada, solo para traer problemas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser el hijo fiel, el hijo que sirve de algo, el instrumento que es funcional, que es útil, que el Señor puede usar, que yo llegue a adorar al Santísimo y el Señor inmediatamente entra a trabajar, porque sabe que estoy listo. Tengo esta vasija preparada y llegué donde Él, no llegué conmigo, sino llegué para Él. Y esto es importante entenderlo, llegué para Él, no llegué conmigo, para estar conmigo y pedirle a Él que me ayude a mí, porque eso es lo que normalmente la religiosidad común hace. Yo vengo a orar al Santísimo con una lista de cosas, dame aquí, dame allá, dame aquí, entonces vengo yo a estar conmigo ayudado por Él. Esa es la adoración de mucha gente. No, eso no es. Tenemos que venir para Él, para estar con Él y no conmigo, ¿no? Y lo demás vendrá por añadidura. El siervo fiel, el Señor es el primero que le arregla su vida. El siervo fiel, si viene incondicionalmente, ¿acaso no va a saber el Señor qué es lo que te pasa y qué es lo que necesitas? Ustedes se imaginan, uno viene donde el Señor a rezar y le dice: Señor, se me quemó la cocina de la casa y esto y lo otro, y el Señor, ay, qué pobrecito, qué terrible. Y el Señor sabe que se le quemó la cocina, sabe todo lo sabe, pero uno está ahí contándole todo, y el Señor, sí, qué pesar, pero si uno sabe con quién está hablando, pues lo primero que tiene que venir es a adorarlo. Lo adora, ¿no? Lo adora, le da gracias porque se le quemó la cocina. No le dice: Señor, tú todo lo sabes, tú sabes qué es mi vida, de qué está hecha mi vida. Gracias por todas las pruebas, gracias por todo. Y seguramente que Él lo bendecirá a uno en una forma extraordinaria cuando uno es así. Pero si es el llorón que llega allá, el Señor lo acompaña y lo quiere, lo ama, pero no sirve de nada. O sea, eso no produce nada, eso no tiene frutos. Por eso es que debemos aprender a vivir con esa paternidad celestial, que el Señor siempre está pronto a elevarnos a otros niveles, porque cada oportunidad que tenemos de estar con Dios en una forma sacramental, como es la adoración al Santísimo, como es venir a la misa y comulgar, como es confesarnos, todo eso es un conjunto de batallas que salvan almas todo el tiempo, si nosotros somos sinceros en todo lo que estamos haciendo. Porque miren lo poderoso de una confesión. Cuando uno se confiesa, aumenta las gracias de todo el cuerpo místico de la Iglesia. Cuando uno peca, disminuye todas las gracias del cuerpo místico de la Iglesia. Entonces, esa es la responsabilidad. Tenemos que estar claros en quiénes somos, qué hacemos, cómo afectamos a todos los demás. Ustedes saben que a uno le duele una uña de un dedo, esta uña, y todo el cuerpo se complica. Uno no le duele todo el cuerpo, pero este pequeño dolor de acá está conectado con todo el cuerpo. Y es un dolor pequeñito acá, en esta uña. Y ustedes saben, esa uña se vuelve inmensa
y se toma la atención de todo el cuerpo. Y esto es lo que sucede cuando nosotros pecamos, cuando disminuimos la gracia del cuerpo, porque si hay un pecado ahí, todo el cuerpo lo está sintiendo, y es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si nos concientizamos sobre esto? Pues vamos a tener más valentía para ser santos, porque es lo único que necesitamos. Ustedes saben que no se necesita ser valiente para ser malo, para eso se necesita ser cobarde, pero para ser bueno se necesita ser valiente. Eso es, porque va contra la corriente de este mundo, ser santo. Sí, nadie quiere oír eso, eso es como, no. Y mucha gente católica buena le cuesta trabajo arrodillarse y pedirle la santidad al Señor, porque su naturaleza humana dice, no, no, santidad no, porque suena como algo aburrido, algo como perder todo, como ya no tiene gracia la vida, uy, no, eso para después. Es normalmente la naturaleza humana, ¿no? Así piensa, así siente, pero si uno se impone con el Espíritu, le pone riendas a esta naturaleza rebelde, la rodilla dice, vamos a pedir la santidad, aunque llores, ¿no? Vamos a pedirla, porque es el pedido más importante de nuestra vida, pedirle a Dios la santidad. Y piénselo, ¿se la ha pedido alguna vez? ¿Cuántas veces la ha pedido? ¿La ha pedido con todas las fuerzas de su ser? Pues hay que pensarlo, porque si no, hay que acordarnos de una cosa: solo los santos entran al cielo, nadie más. Entonces la pregunta es, ¿para dónde va usted? ¿No? Porque esa es la llave, con esa llave entramos, con la santidad. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde nos lleve el Espíritu. Y les voy a leer a ustedes de la epístola de los Filipenses, en el capítulo 4, desde el versículo 2. Dice: ruego a Evodia lo mismo que a Síntique, que tengan un mismo sentir en el Señor. También te ruego a ti, Cícigo, compañero, que las ayudes, ya que lucharon por el Evangelio a mi lado, lo mismo que Clemente y demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, que vuestra clemencia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, no os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias, y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud o valor, tenedlo en aprecio. Todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes. Y yo sé que cuando nos reunimos así, nos convertimos en un solo corazón, con el corazón de Jesús. Y esto es hermoso, porque es reunirnos para palpitar en unísono con ese corazón del Señor. No hay un regalo más grande, porque somos unidad en Dios. Y esto nos alivia, nos fortalece, nos inspira, nos bendice, nos libera. Siempre hay mucho demonio rondándonos, y con esto los dejamos hechos pedazos, un humo que pasa. Y por eso le doy gracias a Dios, muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque son demasiado importantes para este mundo perverso, y por eso debemos estar conscientes todos los días de que Dios puede salvar almas a través de nosotros.
pero no podemos estar llenos de sí mismos, porque así nos convertimos en vasijas inútiles, y eso no puede ser, porque tenemos el potencial para ser vasijas de alto servicio para el Señor. Qué hermoso que es eso, cuando podemos servir, porque no estamos llenos de nosotros, sino llenos del Señor, y entonces el Señor actúa a través de nosotros en una forma tan sencilla, tan hermosa y trascendental, que de eso está hecha la salvación de las almas. Amén.